No. Bien. Muy buenas noches con todas las personas que nos acompañan esta noche. Vamos a tratar de un tema que ha venido sobresaliendo a nivel mundial. En este caso nos enfocaremos en la crisis económica y corrupción ecuatoriana. Si nos damos cuenta, la crisis ha venido aumentando a causa de un virus dado este año del COVID-19. Por lo tanto, nos acompaña la posición a favor mis compañeros Rosa Moreno y Jorge Maura. Y por el otro lado, la posición contraria, mis compañeras Maribel Lavanda y Emilia Espinosa. Para comenzar este debate, vamos a realizar una pregunta que es, ¿qué piensas sobre la crisis económica que se está dando en el país a causa del COVID-19? Le voy a dar la palabra a mi compañera Rosa Moreno. Buenas noches. La crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Albert Einstein. Buenas noches con todos. Nosotros estamos a favor de la crisis económica porque al encontrarnos frente a esto se reduce el nivel de competencia en el mercado. Menos agentes económicos consideran minimizar sus actividades, encarar proyectos de desarrollo o poner en práctica iniciativas importantes. Y así los pequeños emprendedores logran sacar a flote sus emprendimientos. Señorita Espinosa, le doy la palabra. Buenas noches con todos. Nosotros estamos en contra de la crisis, ya que trae consigo efectos como el desempleo, cierre de empresas y descenso del consumo y de la inversión. En mi opinión, considero que muchos de los pequeños emprendimientos fracasarían, porque al existir una crisis no tendrían recursos para mantenerse, ya que esto les afectaría por falta de consumo. Continúe, señor Maura. Buenas noches, compañeras. En mi opinión, sí pueden haber fracasos en los pequeños emprendimientos, porque es ahí cuando se obliga a que la creatividad surja y si no existieran las crisis, no hubiera condiciones mínimas para garantizar la evolución y el desarrollo de las cosas. Son los momentos difíciles los que terminan clasificando a los hombres y el desarrollo y otorgándoles el valor que les corresponde. En sí, es la necesidad quien hace que la creatividad nazca en la persona, lo que hace que la crisis se vuelva una oportunidad invalorable. Continúe, Maribel. Muy buenas noches a todos. Con respecto al análisis del señor Jorge Maura, estoy en desacuerdo, porque la crisis jamás va a ser favorable para el desarrollo económico de un país, motivo por el cual la crisis económica golpea fuertemente campos financieros ya estructurados, como por ejemplo la caída del precio del petróleo, cierre de mercados, aumento de tasas de desempleo, etcétera. En consecuencia, muchos emprendimientos estuvieron obligados a cerrar sus puertas o a reducir sus gastos para poder enfrentar este duro momento. Gracias. Ya, a continuación vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. La primera es, ¿considera usted que debido a la crisis económica nace la corrupción? Le doy la palabra a quien desea hablar y opinar sobre la pregunta. Permítame, compañera, responder. O sea, en mi opinión, de hecho yo considero que a partir de la corrupción nacen las crisis económicas, porque las personas que se han apropiado de los bienes públicos empobrecen a la economía del país.
Diga, Emily. Yo opino que no, porque la corrupción viene desde hace muchos años atrás, ya que los políticos se dejan llevar por la ambición, y es por esto que la crisis económica se ve afectada por la corrupción, más no nace de ella. Nuestra segunda pregunta es, ¿cómo surgió la crisis económica en Ecuador a causa del COVID-19? Rosita. Claro, yo pienso que no es la primera vez que el país se ve frente a un entorno económico desfavorable. El COVID-19 ha generado mucho impacto en los ingresos de las exportaciones petroleras y no petroleras, en el cual se calculó que el precio promedio de barril fue súper bajo. Otro impacto importante es el cierre de mercados de las materias primas, como a la reducción de los volúmenes de exportación. A esto también hay que sumarle la falta de empresas de transporte interprovincial y el absentismo de los trabajadores. También el flujo de las remesas también se vio súper afectado por el coronavirus en comparación al 2019. Y también el coronavirus dio paso a que haya menos recaudación tributaria, que es uno de los principales fuentes del ingreso del Estado ecuatoriano. Le doy la palabra, Maribel. La crisis económica en el Ecuador se ha tornado una lucha por sustituir la caída del precio del barril del petróleo. Ha reducido considerablemente el presupuesto fiscal anual con el que el gobierno contaba para enfrentar esta crisis, el que día a día nos ha golpeado fuertemente. De este modo surge la reducción del gasto público, generado desempleo y a la vez delincuencia y corrupción. Nuestra tercera pregunta es, ¿qué nos puede decir acerca del supuesto incremento de crisis económica y corrupción a causa de la pandemia? ¿Es cierto o incierto? Le escuchamos, señor Jorge. Sí, es cierto, porque la crisis económica es producto de la corrupción. Desde que se empezó con todo este tema de los hospitales, por ejemplo, de los medicamentos, entre otras cosas, cada día el Estado tiene menos activo para solventar las necesidades del país, cosa que nos ha llevado a refinanciar créditos e incluso a pedir nuevos. Sí, sí es cierto. Actualmente se investigan delitos como son peculados, tráficos de influencias y delincuencia organizada, todos cometidos pues por sobreprecios en la compra de materiales para hospitales, centros de atención de salud e incluso instituciones del Estado. Damos por concluido el debate. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta sesión. Espero ambas posturas les hayan dado argumentos suficientes para llegar a un punto acerca del tema. Para concluir, nos damos a entender de que la crisis económica es perjudicial, como no lo es, en nuestro país y que puede tener varios ámbitos económicos o políticos. Con esto finalizamos. Que tengan todos muy buenas noches.